Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial, gracias por acompañarnos. Está con nosotros ahora Omar Maluk Salem. Omar es PhD en investigación científica, encuestador político electoral y consultor independiente. En corto plazo vuelve a El Testimonial. Lo hace para dar a conocer varios detalles de la cuarta encuesta del año 2020. Pues es la tercera investigación preelectoral que la ha pagado el señor Álvaro Noboa a través de la encuestadora de Omar. Omar, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Conocemos que trabajó hasta las primeras horas de la madrugada de hoy y está haciendo un acto excepcional para atenderle a este programa. Muchas gracias. Gusto. Un placer estar con usted aquí, en Testimonial. Muchas gracias, Omar. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue en esta investigación en términos generales? Arranquemos conversando sobre este tema importante. Bien. Me fue un poco cansado porque no regresé nunca a Guayaquil, sino que me di la vuelta completa al país. Entonces hice Manabí, Santa Elena, estuve una noche en Guayaquil y salí para Machala, El Oro, Loja, y subí por la sierra a Azuay, Cañar, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, y luego bajé por un camino que nunca en mi vida había estado, pasé hasta Esmeralda, hasta San Lorenzo. 200 kilómetros sin gasolinera, pero no sé por qué tuve la suerte de salir con medio tanque, porque si no, no llegaba. Terrible. Extremado riesgo. Mire que hay que recorrer el país para conocer estos detalles. Así es. Luego de San Lorenzo bajé a Esmeraldas. Esmeraldas hice Santo Domingo, luego hice Chone. Me tocó una huelga en el Carmen, fuertísima. Tuvimos que desviarnos como hora y media por unos platanales para poder pasar hacia Chone. Ah, terrible, y bueno, terrible. Al final de 15 días recorrido logré terminar y ya tengo el análisis de datos hecho. Gracias a Dios. Enhorabuena, estuvo por la Amazonía, quizás tal vez una que otra provincia. No puedo hacerlo. La Amazonía tengo pendiente ir. Me están poniendo un avión de Álvaro Noboa para irme a la provincia de la Amazonía. Pero eso va a ser ya la primera semana de enero. Correcto. Y en esta investigación, ¿cómo le fue? ¿Qué reacción encontró en la ciudadanía? Quizás su estado de ánimo varió un poco respecto de la tercera encuesta, Omar. Wilman, realmente esta vez hice 10.010, o sea, 10 más de 10.010 encuestas, frente a la anterior que fueron 6.126 o 6.200. Pero créamelo, la cosa ha cambiado muy poco. La gente tiene todavía fijado en su mente el candidato Alvarito y el candidato Arauz. Están en su mente. Le es muy difícil a la minoría levantar votos. El pueblo está decidido por ellos dos. Y bueno, esperemos a ver si se respeta la voluntad del pueblo o no, pero ahora hice más cobertura, más provincias, porque incorporé Esmeraldas, incorporé Chone, que no había ido nunca, que pertenece a la provincia de Manabí, y aumenté la encuesta de 6.126 a 10.010, y los resultados increíblemente son muy parecidos a los anteriores, lo cual demuestra que la muestra tiene alta potencia, que es homogénea, que es estable, y los rangos de variación ha sido más o menos dentro del error estimado de la encuesta, que al ser 10.000 es 1%, fíjese usted. Correcto. Y estoy muy contento y muy satisfecho porque significa que las cosas están bien hechas. Es decir, ¿cuántas provincias se visitaron, Omar? 17. 17. ¿Cantones? Sectores y cantones
Ya lo llamo cantones y a otros lo llamo sectores porque no todos son cantones. Pero aproximadamente unos 120, aproximadamente, no le puedo decir exactamente la cantidad. 120 sectores y cantones que he cubierto en todo el país. Estuve en el sur de Quito, estuve en Villaflora, estuve en el Recreo, estuve yo en el centro comercial Recreo, ahí mismo encuestando. Es increíble cómo la votación de Quito está dividida en centro, norte y sur. El sur es mucho correísmo y el centro norte es más Álvaro, Lazo y algo de Arauz también. Ah, qué bien. Mire, ¿y eso Sí. cómo interpreta el investigador científico Marmaluco? Hay una fuerte división de clases sociales en el voto. En el voto de Arauz hay una fuerte división de clases sociales. En el voto de Álvaro es un candidato que se mete en todos los sectores sociales. O sea, él pisa en todos los sectores. A Guillermo Lazo prácticamente en el sur, en una encuesta, por decirte, de 100 personas salían 2 o 3 que decían Lazo. La gente en el sur de Quito y sobre todo la gente pobre a nivel nacional no lo tiene en la mente para votarlo, para votar por él. Es decir, es un voto que está circunscrito a la condición socioeconómica de aquel potencial votante con un candidato. Sí. Y esa reflexión, ¿a dónde nos lleva, Omar? ¿A clarificar o determinar de que ese votante de determinada clase socioeconómica tiene un voto ya profundamente analítico, político, ideológico? No, ¿O cuál es la es explicación para entender ese ay, posicionamiento tan especial? el voto en general en todo el país es antisistema. Antisistema porque están contra el gobierno de Lenin y contra la partidocracia y los gobiernos del pasado. Claro que cuando se trata de Arauz, hay un 26% de voto duro correísta, medido ya por cuarta ocasión por mi parte. Ya estoy más que seguro, con casi 0% de error, de que el voto correísta es 26%. 26%. 26%. Y podría Y crecer, y podría crecer. no creo que crezca, más bien el resto de los votos que tiene Arauz son votos porque no tienen por qué votar. Entonces eligen a Álvaro y dicen, yo voto por Álvaro y luego por Arauz. O sea, de la opción de 1 a 5 que yo les pongo, en que 1 es totalmente en contra, nunca votaré por él. 2 es posible que nunca vote por él. 3 me es indiferente. 4 es posible que vote por él. Y 5 definitivamente me gusta el candidato y sí voy a votar por él. Cuando votan por Álvaro 5, votan por Arauz 4. Hay un efecto sustitución importante entre Arauz y Álvaro y entre Yacu y Álvaro. Y si Álvaro Noboa no entra a la contienda, Arauz podría crecer un poco más del Claro, sí, 26%. sí, un tercio de los votos de Arauz, un tercio de los votos de Álvaro Noboa irían donde Andrés Arauz, con lo cual él podría sumar un 40% en la primera vuelta. Suficiente para ganarla en una sola vuelta. Sí, suficiente. Siempre y cuando no entre Álvaro. Siempre y cuando no entre Álvaro, sí. Y el segundo y tercer tercio, ¿a dónde irían? Ahí viene el asunto. El segundo y tercer tercio, un tercio va donde Guillermo Lazo. Un tercio va donde Es Guillermo decir, Lazo. ¿alcanzaría Guillermo cuánto estimativamente el señor Lazo? De 14% que tiene ahora, yo creo que llegaría a más o menos un 26, 27%. Sin, No le alcanzaría para derrotarlo o entrar en segunda ronda con Arauz, no le alcanzaría. va a pasar lo mismo que pasó, acuérdese, Wilman, cuando ganó Lenín Moreno, que estuvimos hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, esperando los resultados. Si Lenín sacaba
los 10 puntos de diferencia o no los sacaba, o se llegaba al 40. Se va a repetir la misma historia sin Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, siendo un candidato popular, porque no es populista, es popular, pisa todos los segmentos de la sociedad. Pero no estando él, ese voto se dispersa y da donde Yacu Pérez un porcentaje también. El tercer tercio, digamos. El otro tercio iría o Lucio Gutiérrez o Isidro Romero o Yacu Pérez. Ok. En cambio, Guillermo Lasso está absorbiendo los votos de las otras minorías que son vinculadas con la centro-derecha. Las está absorbiendo porque ha subido del 11% al 14%, y en cambio las minorías de centro-derecha han bajado del 13 al 10. Entonces, esa disminución le está favoreciendo a Guillermo Lasso en el sentido de que la gente está diciendo votemos por este porque este sí va a llegar y los acá no. Cada punto, Omar, ¿a cuántos votos es equivalente? Pongo el ejemplo. Si en este momento tiene un 26% fijo, un voto seguro y duro, Andrés Arauz, cada punto de esos 26, ¿a cuántos votos es equivalente? ¿Cuántos ecuatorianos, cuántos votantes están allí en cada punto? Para tener un estimativo. 12 millones en el 100%. Eso me da 120.000 aproximadamente. Correcto. Y son tendencias que dice usted, Omar, no variarán. Si vuelve usted a recorrer el país, si vuelve a investigar, probablemente se ratifiquen todas ellas, unas en ascenso y otras en descenso, tal y como se muestran ahora. Sí, no, yo creo que es muy difícil que varíen. Salvo que le permitan a Álvaro Noboa hacer campaña y que él sea calificado como candidato, posiblemente al ser calificado como candidato podría subir un 2% adicional. Pero como está la situación, no sabemos lo que va a pasar mañana martes, que se reúne el Tribunal Contencioso Electoral. Si sancionan a los consejeros y se revierte la situación y califican a Álvaro Noboa, posiblemente al ser un candidato oficial podría subir un poco, un 2%. El tema es que está bastante definida la votación en términos de condición socioeconómica. Cuando uno hace un análisis ANOVA, que se llama análisis univariante o análisis multivariante, MANOVA, uno se da cuenta que por sector social los votos de Guillermo Lasso bajan con la clase pobre y suben con la clase alta. En cambio, los votos de Arauz suben con la clase pobre y bajan con la clase alta. Y eso está claramente definido, mientras que a Álvaro Noboa le es indiferente la clase social donde usted lo mida. Si usted lo mide en la clase alta, está ganándole a Lasso, y si lo mide en la clase baja, está peleando con Arauz. O sea, Álvaro Noboa se mueve en todos los segmentos sociales. Correcto. Y naturalmente el resto de candidatos pues tienen también una posición muy diversa, ¿no es cierto? Muchos no lo conocen. Muchos no los conocen. No los conocen, entonces le ponen 3. Me es indiferente, no lo conozco. Hay que estarles diciendo, este es el candidato, o sea, hay que estarles explicando. Yo también hago encuestas, pero pocas, ¿no? O sea, mientras mis encuestadores, que son 7, levantan 500 o 600 encuestas por día, yo levanto solo 50, porque también me cuido mucho por el COVID. Yo tengo 70 años. Sí, señor. Pero hay que estarles explicando, y muchos dicen, no, ni me diga, no me interesa, no, ni me diga, no me interesa, yo voto por Arauz, yo voto por Alvarito, ni me diga, así, rechazan que uno les esté detallando candidato por candidato. Vamos al grano, ni me diga, yo Alvarito o yo Arauz.
Ya hay una decisión, naturalmente. Lo importante ahora en esta encuesta, que ya la gente conoce a Arauz. En la encuesta anterior había todavía gente que no lo conocía. Ya lo identifican, inclusive hasta el propio partido que lo auspicia. Sí, porque en la encuesta anterior algunas personas preguntaban, ¿y quién es el candidato Correa? Y había que estarle diciendo, es Arauz. Pero ahora ya no se necesita dar esa explicación, lo que significa que han logrado su objetivo de identificarlo a Andrés Arauz totalmente con Rafael Correa. Omar, si la intencionalidad del voto de Andrés Arauz está en el 26%, de 28. Guillermo 28%, 28.8. la intencionalidad del voto de Guillermo Lasso subió del 10 al 14%. Sí. ¿Qué intencionalidad del voto tiene Álvaro Noboa? Estimativamente. Está igual que la vez pasada, pero con una variación de 4 décimas. Está alrededor del 38% en votos válidos. Estamos hablando de votos válidos ahorita, no de votos totales. Ok. En votos totales se reduce, ¿no? Álvaro Noboa estaría alrededor del 32 y Andrés Arauz alrededor del 23, 24 y Guillermo Lasso alrededor del 9 o 10. Porque hay todavía un 20% de votos nulos dando vuelta por ahí. Pero votos nulos que son 20% de votos nulos que están totalmente indecisos y rabiosos. O sea, voto furioso, voto resentivo, Voto antisistema, protesta, ¿no? sí, antisistema. Protesta. Sí. No quiero saber nada. Entonces ya, cuando ya te dicen eso, ya tú lo pones como nulo. Quiere decir entonces que si se abre el camino para que Álvaro Noboa sea candidato, ¿le ganaría a Andrés Arauz o los dos irían a la segunda vuelta con esta última investigación, Omar? Con la última investigación irían a la segunda vuelta. Pero existe la posibilidad aún de que Álvaro Noboa pueda llegar al 40. Pero también existe la posibilidad que Andrés Arauz pase del 30. Entonces es muy difícil que le gane con los 10 puntos que posiblemente, que es lo que dice la ley, ¿no? Entonces yo creo que lo más probable es que haya una segunda vuelta entre los dos. Y la lecturabilidad política de estos resultados que usted evidencia, Omar, ¿qué diagnóstico podría generar? Me refiero, si es que hay unos resultados, como los usted señala, de Arauz y de Álvaro Noboa que irían a segunda vuelta, ¿esa lecturabilidad le da a usted de que son los candidatos que podrían llegar a segunda vuelta y la disputa sería mucho más fuerte en ella? ¿O el voto duro, firme, contundente que tiene Arauz lo podría superar en una eventual segunda vuelta a Álvaro Noboa? Insisto, si es que va de candidato. Sí, el voto de Yacu Pérez sería definitivo, porque él tiene alrededor del 10%, 9.8%, digámosle 10% de los votos válidos. O sea, una alianza con él Sí, sería una determinaría. alianza, claro, definitiva, sí. El otro tema es que yo pienso de que la alianza Nebot-Lasso no ha funcionado, y mucha gente, le cuento, durante la encuesta, rechazan esa alianza. Por ejemplo, dicen expresiones como, no, por ellos no, por Lazo no, con Nebot no quiero saber nada, está muy se le creen los muy poderosos. Es la frase que se escucha en todo el país, se creen muy poderosos. Es una frase muy repetida. Y eso es que se cree muy poderoso es producto de la alianza, donde prácticamente demostraron tener un poder muy alto, ¿no? Y parece que van a perder votos por eso, por lo que yo pienso que las listas social cristianas no van a tener una buena votación en estas elecciones. Que inclusive podría reflejarse o afectar a sus candidatos a asambleístas. Sí, sí, claro que sí. Yo no he hecho encuestas asambleístas, pero hay un efecto que podría darse
porque hay gente que está rechazando fuertemente la alianza. Mientras lo veían separados, lo veían como dos líderes independientes, con su propia ideología, el uno neoliberal, el otro social cristiano, el uno guayaquileño, el otro más nacional. Lo veían como dos líderes. Ahora lo ven como una mezcla poderosa que produce miedo. Es interesante el tema porque en política pues hay que tener mucho cuidado en las cosas que se hacen. Y creo que ellos están sufriendo en estos momentos el efecto de haber querido acaparar demasiado poder. ¿Importa esta pugna interna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que precisamente impide o bloquea o se resiste a la posibilidad de la candidatura de Álvaro Noboa? Hay muchas personas que dicen, si va Álvaro, yo voto por Álvaro. Si va Alvarito, yo voto por Alvarito. Entonces uno dice, y si no va Alvarito, bueno, si no va Alvarito, entonces yo votaría por Yacu Pérez. Por ejemplo, hay gente que dice, si no va Alvarito, yo voto por el indígena. Respetando, por supuesto, al indígena, no es una mala palabra lo que estoy diciendo. No es peyorativo. Pero me tocó una persona justamente ya en Esmeraldas, que me dijo, si no va Alvarito, yo voto por el indígena. Entonces ahí tú no le pones 5 a Álvaro y 4 a Yacu Pérez, porque también es un voto posible. Hay otros que dicen, si no va Alvarito, yo anulo mi voto. Hay otros que dicen, si no va Alvarito, entonces que gane Arauz. Pero nadie dice, si no va Alvarito, voto por Lazo. Nadie. Nadie, en lo absoluto. Muy poca persona, sí. ¿Por qué esa resistencia? Porque es Lazo el que lo ha presentado la impugnación a Alvarito. Claro, claro. O sea, hay una revelación de rivalidades ahí. Claro, hay resentimiento. El voto de Alvarito está resentido contra Lazo y contra Nebot. Ahí hay un problema, porque en segunda vuelta ese voto no iría para ellos, porque ya se habla de los alvaristas. Entonces, yo estoy con Alvarito, yo soy alvarista, pero si no lo dejan entrar, yo voto por, y entonces te dicen Pérez, Arauz, nulo, pero no te dicen voto por Lazo. Y el voto nulo en este momento está el 20%. En esa circunstancia podría crecer. Del 20%, sí. Y en esa circunstancia que acaba de examinar usted, Omar, podría crecer inclusive. Podría crecer. Si no va Álvaro Noboa, va a crecer el voto nulo. Claro. Porque gran parte del voto nulo lo bajó Álvaro Noboa. Estaba en 40 y él lo bajó a 20. Y también al voto indeciso. También al indeciso. Yo pongo nulos e indecisos en una sola. Ah, ya, ok. Porque cuando la persona a uno le encuesta con un cuestionario estructurado, uno le pregunta, ¿usted vota nulo? Sí, nulo. Pero hay otros que no dicen nulo, y no dicen, yo no quiero saber nada. Le pongo nulo. Y si otro dice, no, yo no quiero para nada, no quiero saber, también le pongo nulo, porque no es posible diferenciar exactamente el tipo del voto. Es muy difícil diferenciar si es nulo o si es indeciso. Entonces, se le ponen los dos en un solo casillero. ¿Se complicarían las cosas para las autoridades electorales en el momento de que la investigación científica preelectoral determine que el señor Álvaro Noboa superó el 40% de simpatía, de intención del voto? ¿Cree usted que se complicarían las cosas cuando se ratifique de que él no va a ser candidato? ¿Eso generaría un caos en el escenario político electoral ecuatoriano, Omar? Produciría una desilusión en un 38% de los ecuatorianos. Ayer un taxista que me trajo de Village, le dije, ¿usted por quién va a votar? Entonces me dice, no sé, yo no quiero saber nada, no voy a votar. Y usted me dijo, bueno, yo pienso votar por Álvaro Noboa si es que lo dejan. Y entonces él me respondió, ay, yo también voto, si lo dejan Alvarito, yo voto por Alvarito. Entonces,
va a haber un incremento en los votos nulos. Y los candidatos se van a ver enfrentados a una situación muy peculiar. A decir, yo nunca lo ataqué a Alvarito. Si se da cuenta. Por ejemplo, va a aparecer un Lucio Gutiérrez y va a decir, yo apoyé a Alvarito. Va a aparecer un Isidro Romero y va a decir, yo también apoyé a Alvarito. No, va a aparecer Arauz y va a decir, yo nunca ataqué a Alvarito. Pero ¿qué va a decir Guillermo Lasso? Dígame usted. Pero otro escenario que también, no sé, Omar, si usted lo examina, si no le dan la oportunidad o definitivamente no va como candidato Álvaro Noboa podría ser determinante en una alianza con Lucio Gutiérrez, con Isidro Romero, con Yacu Pérez, para disputarle la posibilidad del triunfo a Arauz. Ya me hizo esa pregunta. Yo le voy a recomendar que de los tres tiene que apoyar a uno, no puede apoyar a los tres porque entonces no tendría un efecto importante. Pero eso ya tendré yo que decidir qué es lo que le voy a recomendar en el análisis político. Ajá. Pero hay una alta correlación entre el voto de Álvaro Noboa y el voto de Yacu Pérez. Más aún, le voy a dar un dato bien interesante. Muchas gracias. En Azuay, ahí está el éxito de la repetición de la pregunta. Claro, en Azuay, que Yacu Pérez saca más del 40% de los votos válidos. Saca el 42%. En Azuay, Álvaro Noboa está segundo, Yacu Pérez está tercero. Perdón, Arauz está tercero y Guillermo Lasso está cuarto. Pero es interesante ver esas provincias que son grandes, ¿no? Cómo se dan los resultados. Aquí tengo, por ejemplo, en Manabí están casi empates. ¿Quiénes? Álvaro y Arauz. La diferencia entre los dos es Arauz arriba con el 0,7%. Ambos superan el 30%. Pero le pongo un ejemplo. En Santa Elena está Álvaro primero bastante lejos y segundo Arauz. Pero le voy a dar a Azuay, que realmente es es de locos esa votación. Azuay está de los votos válidos, Yacu Pérez 40,66 y Álvaro Noboa casi el 25%. Entonces, imagínense usted una alianza entre ellos dos. En Azuay sacarían casi el 65% de los votos. Claro, claro. Y en Manabí sacarían el 62%. No, perdón, en Manabí sacarían, no. En Manabí sería, en Manabí sería la unión de los dos. En Chimborazo, le pongo otro ejemplo, Chimborazo. Álvaro Noboa 29,56 y Yacu Pérez 15,5. Los dos unidos harían como el 45%. Mientras que Andrés Arauz tiene el 14,64. Es decir, para los rivales de Álvaro Noboa más le convendrían dejarlo que sea candidato antes que impedírselo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una paradoja. Claro. Termina siendo una cosa, lo contrario de lo que uno cree. Claro, él es el que va a decidir. Exactamente, porque ¿qué otra provincia se suman así fuertemente los dos? Es en el Cañar, en Bolívar. En Bolívar, Álvaro Noboa el 32,32 y Yacu Pérez casi el 30%. Pasarían el 50, casi el 60%.
Muy interesante. Omar, muchas gracias. Veo que se guardan los resultados. No sé cuándo los va a hacer Ay, Cañar, públicos. déjeme darle Cañar. Por favor. Cañar, Yancu Pérez, los votos válidos tiene 45.85. Más alto, claro. Y Álvaro Novoa el 27.5. Cerca del Entonces, 70% ahí. Exacto. A ver, yo me guardo los resultados, que los tengo aquí. Tengo todos los resultados, Ok. todas las provincias. Porque Álvaro Novoa ha considerado que yo no debo publicarlos aún. Él me ha pedido que no los publique aún. Okay. Y no los voy a publicar, simplemente los voy a comentar. Porque dice que la diferencia es muy pequeña respecto a la encuesta anterior. Y que en el fondo, una encuesta tan pequeña no se justifica estarla cambiando por la otra. Yo le he dicho que el mejor argumento es que la encuesta se muestra estable y que esa estabilidad y esa homogeneidad en la encuesta es saludable. Es una buena imagen de la encuesta. Pero él considera, yo respeto lo que él dice, que no publique los datos todavía, sino que los analice nomás así por los entrevistadores, con la finalidad de que ustedes tomen sus notitas y puedan saber la realidad de lo que está pasando. Muchas gracias a Omar Maluk Salem, Gracias, PhD en Wilma. Investigación Científica, encuestador político electoral y consultor independiente, con esa gentileza y deferencia que tiene con nuestro programa. Muchas gracias, Omar. Gracias a Testimonial, gracias a Wilman, y un placer estar con ustedes nuevamente y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.